Buenos días. En este encuentro vamos a desarrollar la segunda teórica de la unidad 6 sobre informatización del color y vamos a hablar de la codificación del color en los archivos gráficos de mapa de bits. Eh, Recordando un poquito lo que vimos en clases anteriores cuando estudiamos los gráficos de mapa de bits, decíamos que cada píxel era una unidad de información. Y cada píxel justamente era una unidad de información porque guardaba información y datos sobre, habíamos dicho, la ubicación de cada píxel dentro de la imagen, es decir, referenciando estas coordenadas X e Y en la rejilla, que vendría a ser la imagen justamente, pero también habíamos dicho que iba a guardar datos de color y de transparencia. Podemos hablar de transparencia y van a ver que en algunas veces también hablamos de opacidad. Y en este caso nos estamos refiriendo, en este contexto nos estamos refiriendo a lo mismo. Bien, entonces, cada píxel de un gráfico de mapa de bits, habíamos dicho que guardaba datos de ubicación, datos de color y de transparencia u opacidad. Justamente en estos últimos dos, en los datos de color y de transparencia, es que nos vamos a centrar en esta clase y vamos a estudiar cómo es que se codifica estos datos en un gráfico de mapa de bits. Vamos a abordar dos conceptos que están involucrados y que se interrelacionan y condicionan mutuamente, que es el modo de color y la profundidad en bits, y de estos dos, a su vez, se deriva un tercer concepto que es el concepto de canales de color, que también vamos a desarrollar. Entonces, definiendo qué es el modo de color de un archivo, vamos a decir que es el sistema con que se almacenan o con que se guardan en la memoria de la computadora los números que hacen referencia o que codifican el color y la opacidad de cada píxel de un gráfico de mapa de bits. Vamos a encontrar que algunos modos de color usan números binarios de una cifra, de 8, de 24 y más. Y tenemos que aclarar que cuando hablamos de estos números que hacen referencia a colores, cuando hablamos de estos colores no son colores absolutos, en el sentido que solamente van a tener un significado dentro de el espacio del dispositivo y este, a su vez, en relación al espacio CIE, es decir, al diagrama, o sea, al espacio absoluto de color. ¿Qué nos estamos refiriendo con esto que estoy diciendo? Que no sea que estos números no hagan referencia a colores absolutos, tiene que ver con que cada gráfico, cuando yo lo reproduzco en un dispositivo digital, habíamos dicho en la clase anterior que cada dispositivo podía reproducir el color a través de luces o de pigmentos de tintas, ¿bien? Y que a su vez cada dispositivo podía tener, o mejor dicho, tenía su propio espacio de color, su propio gamut. Entonces, cuando yo reproduzco este archivo gráfico en un dispositivo, entonces ahí cobran real significado estos colores. ¿Por qué? Porque este espacio o este gamut de este dispositivo va a estar ubicado en el espacio absoluto del color. ¿Se acuerdan que habíamos estado también estudiando, hemos abordado el tema, el modelo espacio el absoluto de color, y habíamos dicho que en el espacio absoluto de color permitía asignar una codificación única a todos los colores que podía percibir el ser humano. ¿Bien? Y también podía o contenía todos los espacios de los distintos dispositivos, los espacios de color de los distintos dispositivos están dentro de este espacio absoluto de color. Entonces, cuando yo reproduzco un archivo gráfico en una pantalla, en una impresora o en un celular, en una cámara fotográfica, recién ahí está tomando un valor real este color porque está justamente referenciado o está, mejor dicho, relacionado con el espacio de color del dispositivo en el que se reproduce y este a su vez está ubicado en este espacio absoluto del color. Y esto justamente es lo que explica por qué, por ejemplo,
yo a un gráfico de mapa de bits lo veo tal vez en la pantalla de mi celular y veo que tiene una gama de colores o que veo un color distinto a cómo lo estoy viendo en la pantalla de la computadora o en el proyector de cañones cuando veo una presentación. Es justamente porque en ese caso cada dispositivo está reproduciendo el color en su propio o referenciándolo según su propio espacio de color. Los modos de color nos van a condicionar, por ejemplo, la cantidad de colores que vamos a poder codificar, la cantidad de canales, también nos van a condicionar la forma o las herramientas en las que vamos a poder editar un color. Y también vamos a ver que subordinan los modos de color los formatos en los que yo puedo guardar un archivo de gráfico, o sea, un archivo de un gráfico de mapa de bits. En el caso de GIMP, vamos a ver que solamente nos permite trabajar con 4 modos de color. Hay otros editores de gráfico como Photoshop que nos permiten o que posibilitan trabajar con más modos de color, pero en el caso de GIMP solamente trabaja con 4 modos de color. Con respecto a la profundidad en bits, que dijimos que estaba relacionado con el modo de color, em, vamos a definir a la profundidad en bits como la cantidad de bits que se destinan para almacenar o para guardar en la memoria de la computadora los datos de color y de transparencia de cada píxel de un archivo. Cuando se guarda este archivo en un determinado modo de color. Habíamos dicho que estos conceptos, modo de color y profundidad en bits, están interrelacionados, que se condicionan mutuamente. La profundidad en bits se va a medir en bits por píxel, que es este BPP que vemos en la pantalla, y puede tomar valores como 1 bits por píxel, 8, 24, 32 y más. Si observamos el gráfico que vemos en pantalla, justamente es una metáfora de este concepto. Se ha tratado de convertirlo o hacer una metáfora visual de cómo podemos llegar a entender este concepto de profundidad en bits. Bien, y podríamos llegar a decir que, eh, o sea, sabemos que o sea, que un color se va a codificar en un sistema binario. Sistema binario, recordemos que está compuesto por dos dígitos, unos y ceros. Bien, en este caso, habíamos dicho que la profundidad en bits podía ser de 1 bits por píxel, de 8, de 24 y más. Bien, si tomamos la referencia de una profundidad de 8 bits por píxel, sería el caso que estamos mostrando acá en pantalla, donde nosotros tenemos 8 dígitos, bien, 8 dígitos en este caso en el sistema binario, y donde esta combinación de ceros y uno me va a permitir, o sea, supongamos, esta combinación de ceros y uno hace referencia a este color, ¿bien? Y entonces, justamente estos 8 casilleritos están haciendo referencia a estos 8 bits por píxel, ¿sí? Este vendría a ser un píxel, ¿sí? Que destina 8 posibilidades para codificar el color, ¿bien? Y justamente de la combinación, vamos a ver a continuación que de la combinación de estos dígitos vamos a poder codificar una cierta cantidad de colores, ¿sí? Habíamos visto en las primeras clases esto, cuánto se podía codificar, por ejemplo, con un bit. Y habíamos visto que el bits podíamos asignarles, o podía tener, mejor dicho, dos estados, que era encendido o apagado, o era paso o no paso de la electricidad, y que lo podíamos asociar, por ejemplo, al 0 y al 1. ¿Bien? Entonces, con esto habíamos eh, dicho que entonces con un bit podíamos codificar hasta dos cosas. Y justamente que si nosotros en esas dos cosas que codificamos el blanco y el negro con un bit, es decir, 0 para el blanco, 1 para el negro, vamos a comenzar o podemos llegar a abordar este primer modo con el cual nos permite trabajar GIMP, que es el modo bitmap, que le destina una profundidad en bits de 1, o sea, destina un bit para codificar color.
y por eso se llama bitmap. Em, este bit, que va a poder tomar dos estados, nos va a permitir codificar justamente o blanco o negro. Y va a generar imágenes justamente que van a estar o que van a tener como colores el blanco y el negro. Codifica solamente, o los píxeles pueden ser o blancos o negros, y en el caso de GIMP vamos a encontrar que es dentro de las herramientas para convertir a modo bitmap, es una opción dentro de la variante de indexado, ¿sí? También hay otros programas que nos permiten otro camino para elegir el modo bitmap, pero en el caso de GIMP es una variante del modo indexado. Si recordamos cuánto podíamos codificar con 8 bits, ¿se acuerdan que decíamos que era 2 a la 8 y que entonces podíamos llegar a codificar hasta 256 cosas? En este caso, se van a poder codificar o vamos a aprovechar estos 8 bits, en el caso de gráficos de mapa de bits, para codificar hasta 256 colores. Y por ejemplo, el siguiente modo que vemos, que es el modo indexado, justamente utiliza una profundidad de bits de 8 para cada píxel. Y con 8 bits, como habíamos dicho, que se pueden codificar hasta 256 cosas, en este caso el modo indexado limita la cantidad de colores de un archivo hasta un máximo de 256 colores. Es decir, que para cada gráfico va a guardar un número que va a hacer referencia a un casillero, tabla o índice, que es este cuadradito que vemos acá, de 256 posibilidades. Si nosotros pudiéramos o nos pusiéramos a contar estos cuadraditos, vamos a ver que son 256 colores en esta paleta que hemos generado, en este caso, con una paleta óptima que nos ofrece GIMP para justamente obtener 256 colores de una imagen, como por ejemplo la que estamos viendo en pantalla. Entonces, decíamos que para el modo indexado se destinan 8 bits por píxeles, que es la profundidad en bits. Em, en todos los casos, el modo indexado va a guardar un número de 0 a 255 para cada píxel y justamente por eso es que necesita 8 bits por píxel. Y en el caso de indexado nos va a permitir codificar transparencia porque dentro de esta tabla de 256 posibilidades va a destinar un casillerito para codificar píxeles transparentes. Bien, ¿cómo va a ser la transparencia en el caso del modo indexado? Va a ser transparente, o sea, va a permitir una transparencia que se denomina binaria y tiene que ver con que es 100% transparente. Es decir, si en el gráfico, en mi imagen en modo indexado, yo elijo cualquiera de estos códigos, va a hacer referencia a un número, a un color opaco, ¿bien? Cualquiera según sea la imagen que yo tenga. Y si hago referencia a este código dentro de la paleta, el píxel va a ser totalmente transparente. Es decir, que no voy a poder tener gradaciones o transparencias intermedias entre un píxel opaco y un píxel transparente. También GIMP nos va a permitir, además de la paleta óptima y otras posibilidades, nos va a permitir generar lo que se llama paleta web, que solo tiene 216 colores que se le llaman colores seguros para la web porque lo pueden reproducir los navegadores. Eh, Estas 216 colores surgen justamente de considerar al cubo RGB dividido en 6 divisiones en vez de 256. Si retomamos lo que vimos cuando abordamos el modelo RGB, decíamos que cada coordenada roja, verde y azul podía estar, o mejor dicho, estaba dividida o estaba graduada en 256 posibilidades para cada coordenada, roja, verde y azul. Bueno, en este caso, cada coordenada roja, verde y azul está dividido solamente en 6, digamos, valores y esta posibilidad de dividir el rojo, o sea, cada coordenada en 6 valores, nos da una paleta de 216 posibilidades de color, que se denomina paleta web
en el caso de o GIMP, mejor dicho, le denomina paleta web. Esta paleta web es una posibilidad dentro del modo indexado. En el caso de el modo escala de grises, el modo escala de grises podemos llegarlo a tomar como una variante del modo indexado, pero tiene o sea, se denomina modo escala de grises. También va a perdón, a descartar la información de color y va a construir una tabla que va a hacer referencia al brillo de cada píxel en una escala de 256 gradaciones de brillo. Para cada píxel va a guardar un número que va a hacer referencia a esta tabla, casillero o índice de 256 posibilidades de gris. ¿Bien? Va a destinar una profundidad en bits de 8 para el modo escala de grises, es decir, que va a guardar un número en este casillerito del 0 al 255, justamente para definir el brillo de cada píxel. Y es por esto que destina 8 bits por píxel. También, a su vez, el modo escala de grises, perdón, nos va a permitir destinar dentro de esta paleta de 256 posibilidades, una que sea para la transparencia binaria que habíamos mencionado recién, el modo indexado, de forma muy similar se comporta en el modo escala de grises. Si volvemos sobre la cantidad de posibilidades que nos permitía codificar 24 bits, decíamos que era 2 a la 24 y esto entonces nos permite codificar o obtener una paleta de hasta de más de 16,7 millones de colores. O sea, con 24 bits por píxel yo ya puedo codificar más de 16,7 millones de colores. Y en este caso va a ser el caso del modo RGB. El modo RGB deriva, como su nombre lo dice, del modelo RGB, es decir, se basa en el modelo RGB. No es lo mismo, sino que el modo RGB toma referencia al modelo RGB para codificar el color para guardar el color en un archivo de mapa de bits. Para cada píxel va a guardar 3 números que van a hacer referencia justamente a las coordenadas del color de cada píxel en el eje rojo, en el eje verde y en el eje azul, también referenciado a este cubo RGB que habíamos visto en la clase anterior. Como dijimos, nos va a permitir almacenar hasta 16,7 millones de colores diferentes. Pero vamos a hacer una salvedad y es que yo diga que una imagen guardada en modo RGB podría llegar a tener hasta 16,7 millones de colores, no quiere decir que lo tenga. ¿Y esto por qué? Porque por empezar tendríamos que tener una imagen de mapa de bits con 16,7 millones de píxeles, ¿sí? ¿Para qué? Para que cada píxel tomara un color distinto dentro de esta paleta RGB. Y aparte porque decimos que podría llegar a tener, porque es la posibilidad que cuando yo codifico una imagen en modo RGB, yo tengo la posibilidad de elegir de una paleta de hasta 16,7 millones de colores, pero no necesariamente voy a tener una imagen de 16,7 millones de píxeles, ¿sí? Entonces, es importante tener presente esto, que yo diga que está guardado en modo RGB no es sinónimo que tenga 16,7 millones de colores esa imagen, ¿sí? Sino que puede llegar a tener o puede tomar, guardar un color entre una posibilidad de 16,7 millones de colores, ¿sí? El modo RGB va a tener una profundidad de 24 bits por píxeles. ¿Por qué? Porque justamente va a guardar 3 números que van a hacer referencia a la coordenada azul, a la coordenada verde, a la coordenada roja, y va a guardar 3 números que van a poder ir del 0 al 255. Entonces, con 8 bits habíamos visto que podíamos codificar 256 posibilidades. Y entonces, con 8 bits el modo RGB va a codificar 256 posibilidades de azul, 256 posibilidades de verde y 256 posibilidades de rojo.
La combinación de estas tres, o sea, de 256 posibilidades de azul, verde y rojo, nos dan estos 16,7 millones o posibilidades de 16,7 millones de colores. Em, entonces, como destina 8 bits por píxel para cada coordenada roja, azul, verde y roja, en total el modo RGB tiene una profundidad en bits de 24 bits por píxel. Si a su vez al modo RGB le sumamos una componente que es, o destinamos, mejor dicho, 8 bits para transparencia, entonces vamos a tener que la profundidad en bits del modo RGB con transparencia es de 32 bits por píxel y esta transparencia, a diferencia del modo indexado o de la escala de grises, va a permitirme codificar hasta 256 posibilidades de transparencia, ¿sí? Porque justamente estoy destinando 8 bits para codificar transparencia. Entonces, en este caso, la transparencia en el modo RGB con 32 bits por píxel va a ser una transparencia que va a permitir gradaciones. Es decir, voy a poder tener 256 posibilidades intermedias entre un píxel totalmente opaco y un píxel totalmente transparente. Y ahora sí llegamos al modo CMYK, que si bien GIMP no nos permite convertir a modo CMYK, lo vamos a abordar para que, bueno, porque sí nos permiten otros, o lo vamos a poder ver en otros editores de gráficos de mapa de bits. El modo CMYK deriva del modelo CMYK, toma referencia en el modelo CMYK. Para cada píxel va a guardar 4 números. 3 de estos números van a corresponder a las coordenadas de color del píxel en el cubo CMI. O sea, si nosotros tomamos el cubo RGB, pero nos ubicamos como centro o como inicio de las coordenadas el color blanco y en vez de 256 lo dividimos en 100, bien, podemos llegar a hacer una adaptación para ver este cubo CMI. Bien. Entonces, estas tres coordenadas van a hacer referencia a la coordenada cian, a la coordenada magenta y a la coordenada amarilla. Y la cuarta va a corresponder a la coordenada, o mejor dicho, al porcentaje de tinta negra en el modo CMYK. Entonces, en este modo, la profundidad en bits va a ser de 32 bits por píxel, porque va a destinar 8 bits para codificar o para guardar información de cada una de las tintas. 8 para la tinta cian, 8 para la magenta, amarilla y para negra. En total son 32 bits por píxel. Y ahora sí llegamos a esto que habíamos anticipado al principio sobre que es un canal en un modo de color. Los modos de color o mejor dicho, los modos de color de más de 8 bits por píxel generan un canal por cada componente, como vimos en el caso de RGB. RGB que tiene tres componentes a las cuales destina 8 bits por píxel, la componente roja, la verde y la azul. Entonces, en el caso de GIMP, o en el caso de los gráficos, de los editores de gráficos, perdón, nos va a permitir eh, ver cada una de estas componentes en lo que denomina un canal. Em, y cada canal justamente va a estar representado por una imagen con una variación de 256 posibilidades de saturación, supongamos, para el canal rojo o para la variante roja, para la variante verde y para la variante azul. En el caso de los modos de 8 bits por píxel, como por ejemplo el indexado o en escala de grises, aparece solamente un canal, pero este canal no es editable tal cual lo es en el caso de el modo RGB. Y lo mismo sucede con el canal alfa. Si nosotros acá tuviéramos un canal alfa, aparecería un cuarto canal que justamente se denomina alfa. En el caso de GIMP, cuando nosotros en un gráfico incorporamos, por ejemplo, en un gráfico indexado, incorporamos transparencia, vamos a ver que va a generar un canal
denominado indexado y un canal denominado alfa. Bueno, ese canal no tiene las mismas características y no es editable y no tiene la misma definición que tiene el canal alfa en un modo RGB. ¿Por qué? Porque en el modo RGB está destinando por canal 8 bits por píxel y así también en el canal alfa. En el caso del modo indexado, como vimos, es solamente un número dentro de la tabla que nos permite codificar un 100% de transparencia. Y bien, llegados entonces a este punto, tendríamos que aclarar que modo y modelos de color no son sinónimos, no refieren a lo mismo. Estudiamos en la clase anterior que el modelo de color es un sistema que me permite dar una denominación única a cada color dentro de un conjunto, dentro de una gama. Bien, me permite identificar, denominar, seleccionar colores dentro de un espacio o de un conjunto de colores. Em, Justamente sirve para, en el caso de cuando trabajo con editores de gráfico de mapa de bits, los modelos de color me sirven para seleccionar colores, comunicarlos, identificarlos. En el caso del modo de color, hace referencia a la forma en que se guarda en la computadora esta información de color de un archivo gráfico. Bien, está relacionado justamente, como dijimos, con la profundidad en bits y tiene que ver con la forma en que la computadora guarda, almacena esa información de color y de transparencia de un archivo de mapa de bits. Y va a servir justamente para esto, para guardar estos datos en un archivo de mapa de bits, en un archivo gráfico. Y ya con esto, entonces, compartimos la bibliografía y podemos continuar con la clase en el blog.